A menudo, en la práctica clínica diaria, existe una expectativa de precisión estructural que roza casi la ingeniería. Totalmente. Es decir, frente a una fractura ósea, una simple radiografía revela una línea blanca, irregular, contundente. El profesional de la salud señala el daño anatómico y, el diagnóstico queda establecido al instante. Claro, la patología se presenta a simple vista en esos casos. Exacto. Sin embargo, en oncología, esperamos erróneamente que las enfermedades letales anuncien su llegada con alarmas, digamos, igualmente claras o ensordecedoras. Y el adenocarcinoma pancreático domina, lamentablemente, el arte del sabotaje silencioso. Un sabotaje que es sistémico antes que anatómico. Precisamente, destruye redes metabólicas, paraliza la digestión, altera la coagulación sanguínea meses antes de que un escáner convencional logre captar su presencia física. El panel médico de hoy tiene una misión clínica fundamental, y es desarmar este mito de la enfermedad invisible. Es un mito peligroso en la práctica médica actual. Lo es. A través de esta exploración médica exhaustiva, basada en la investigación reciente presentada por Human Health, vamos a desglosar la fisiopatología subyacente de 12 síntomas críticos que preceden al colapso anatómico. Y el rigor de este análisis clínico exige, antes que nada, reconocer una urgencia epidemiológica ineludible. Las tasas de supervivencia asociadas a las neoplasias pancreáticas permanecen en niveles sumamente bajos si las comparamos con otros tumores gastrointestinales. Sí, la disparidad es alarmante. Y la razón primordial de esto es el retraso en la detección. La intervención quirúrgica con intención curativa rara vez es viable, porque la diseminación micrometastásica suele preceder a la identificación de la masa primaria. Por lo tanto, el enfoque de la medicina enfocada en la longevidad y el mantenimiento del cuerpo, muy especialmente para la población de pacientes mayores de 60 años, debe centrarse obligatoriamente en el reconocimiento temprano de alteraciones fisiológicas sutiles. Exactamente. El cuerpo humano, incluso bajo el asalto de una malignidad profunda, jamás guarda un silencio absoluto. Jamás. Emite señales de alerta tempranas a través de alteraciones endocrinas, gastrointestinales y neurológicas. Y el primer paso clínico para descifrar esas señales es abandonar la búsqueda exclusiva de tumores palpables. Tenemos que observar el deterioro de las redes metabólicas. Si consideramos al páncreas primariamente como el generador central de energía del cuerpo, resulta lógico que las primeras manifestaciones sean de naturaleza sistémica. Así es. Toda la red metabólica colapsa antes de que el daño estructural sea evidente en una imagen. Y esto plantea de inmediato un dilema diagnóstico severo en la geriatría. Una de las primeras señales de alarma documentadas es la diabetes de nueva aparición. Sin embargo, en pacientes de la tercera edad, las alteraciones en la glucosa suelen atribuirse mecánicamente a la resistencia a la insulina producto de la edad. O al sedentarismo. Sí, es una presunción clínica muy común. Exacto, o al sedentarismo. Entonces surge una interrogante clínica fundamental para este panel. ¿Mediante qué marcadores o indicios fisiopatológicos puede un médico discriminar rápidamente entre la clásica diabetes tipo 2 y una hiperglucemia inducida de forma repentina por un carcinoma pancreático? Bueno, la diferenciación no puede depender únicamente de los niveles de glucosa en ayunas. El clínico debe observar la velocidad de instauración y la ausencia de comorbilidades típicas. Los datos epidemiológicos de la Pancreatic Cancer Action Network demuestran un hecho vital. Sí, cifras muy reveladoras. Extremadamente reveladoras. Hasta el 1% de los individuos diagnosticados con diabetes, por primera vez después de los 50 años, desarrollarán cáncer de páncreas en un intervalo de, digamos, 36 meses. 36 meses es una ventana de progresión muy acelerada. Lo es. La diabetes tipo 2 es un proceso gradual de resistencia periférica. Por el contrario, la patogénesis de la hiperglucemia oncológica implica una agresión bidireccional muy aguda. Inicialmente, ocurre una destrucción mecánica de las células beta en los islotes de Langerhans. A medida que el tejido tumoral infiltra el parénquima sano, claro. Entiendo que la destrucción tisular reduce la producción de insulina, pero la literatura médica sugiere que el efecto es mucho más sistémico que una simple pérdida de células secretoras. Absolutamente.
El componente bioquímico es aún más devastador que el daño puramente mecánico. Las células del adenocarcinoma pancreático tienen la capacidad intrínseca de sintetizar y liberar péptidos bioactivos a la circulación sistémica. ¿Y cuál es el papel exacto de estas sustancias, como la adrenomedulina, en esta falla metabólica abrupta? La adrenomedulina es clave aquí. Este péptido interfiere de manera directa con los receptores de insulina en tejidos periféricos, como el músculo esquelético y el tejido adiposo. El resultado es un estado de resistencia a la insulina aguda. De muy rápida progresión, además. Muy rápida. Clínicamente, el paciente geriátrico presentará polidipsia, es decir, una sed excesiva, junto con poliuria y visión borrosa en cuestión de semanas. Y lo más llamativo, frecuentemente en individuos con un índice de masa corporal normal y sin antecedentes familiares de enfermedades metabólicas. Esa disrupción masiva de la homeostasis energética desencadena inevitablemente el segundo síntoma sistémico que requiere nuestra máxima atención, que es la pérdida de peso profunda e inexplicable. La caquexia oncológica. Exacto. En las evaluaciones geriátricas rutinarias, ligeras disminuciones de peso a veces son ignoradas. Pero la literatura no describe una simple fluctuación calórica, describe un consumo agresivo. La base de datos Q Research ha documentado que una pérdida acelerada de masa corporal de entre un 5 y un 10% del peso total en menos de 6 meses precede al diagnóstico. Hasta por un año en muchos casos registrados. Hasta por un año. La interrogante recae en el mecanismo celular. ¿Por qué el cuerpo comienza a autoconsumirse con tal agresividad mucho antes de que el tumor alcance un tamaño que impida mecánicamente la ingesta de alimentos? Porque es, en términos fisiológicos, un estado de hipercatabolismo severo inducido por un microambiente tumoral altamente tóxico. El tumor en sí mismo exige cantidades desproporcionadas de glucosa para mantener su proliferación celular. Privando a los tejidos sanos de sustratos energéticos básicos. Correcto. Y, simultáneamente, el sistema inmunológico del huésped, en un intento fallido por erradicar la malignidad, activa macrófagos y células defensivas que liberan un torrente continuo de citoquinas proinflamatorias. Sustancias como el factor de necrosis tumoral alfa o la interleucina 6. Esas mismas circulan sistémicamente y alteran el metabolismo basal. Estas citoquinas reprograman el metabolismo hepático y muscular, forzando la degradación implacable de proteínas en el músculo esquelético y una lipólisis masiva en el tejido adiposo. Independientemente de la ingesta calórica del paciente. Totalmente independiente. El paciente puede estar comiendo, pero el cuerpo se está consumiendo estructuralmente. Y paradójicamente, esta necesidad extrema de energía celular concurre con el tercer síntoma de esta tríada metabólica, que es la anorexia médica. No nos referimos a una disminución temporal del interés por la comida, sino una supresión fisiológica completa. Una pérdida de apetito patológica y profunda. Exacto. Los pacientes frecuentemente desarrollan aversiones repentinas a alimentos que antes toleraban bien e incluso a sustancias como el café o el tabaco. Las vías endocrinas que regulan la saciedad parecen sufrir, digamos, un secuestro químico por parte del tumor. Un secuestro que es a la vez neurológico y hormonal. El perfil peptídico del paciente experimenta una inversión patológica completa. La grelina, que es la hormona orexigénica primaria que estimula el apetito desde el estómago, sufre una caída drástica. Mientras que la leptina aumenta. Precisamente, la leptina y los péptidos de saciedad mantienen una señalización anormalmente elevada. Y a nivel del sistema nervioso central, las mismas citoquinas inflamatorias que causan la caquexia logran cruzar la barrera hematoencefálica. Actuando directamente sobre los núcleos reguladores del hipotálamo. Así es. El cerebro recibe señales falsas pero sostenidas de saciedad absoluta, a pesar de que el paciente está en un estado de consumción física evidente. Sumado a ello, existe una alteración en los receptores gustativos y olfativos que genera disgeusia. La disgeusia, claro, esa percepción de sabores metálicos o rancios en alimentos habituales, lo cual termina por consolidar el rechazo total a la nutrición oral. Es una tormenta perfecta que paraliza la ingesta. Ahora bien, esta parálisis metabólica sistémica nos obliga a transitar de forma lógica hacia la falla de la función primaria del páncreas a nivel local, es decir, la digestión exocrina. El colapso del sistema gastrointestinal. Exacto, que se manifiesta inicialmente a través de dispepsia persistente y saciedad temprana.
Aquí enfrentamos uno de los mayores peligros del diagnóstico diferencial en geriatría. El solapamiento de síntomas benignos. Exactamente. La acidez estomacal, el meteorismo, la pesadez postprandial son quejas universales en consultas de atención primaria para personas mayores de 60 años. Pero el registro danés documenta la aparición de estos síntomas en historiales médicos entre 6 y 12 meses antes del diagnóstico oncológico. Lo cual exige una reevaluación de los protocolos de atención. Definitivamente. Desde una perspectiva de protocolo médico, ¿cuál es el límite temporal exacto en el que una indigestión deja de ser una queja benigna y exige una investigación oncológica gastrointestinal rigurosa? El protocolo más estricto indica que cualquier síndrome dispéptico de nueva aparición en pacientes mayores de 60 años que persista más de 3 a 4 semanas es crítico. Si además demuestra ser refractario a la terapia estándar con inhibidores de la bomba de protones o antiácidos, constituye una bandera roja innegociable. ¿Y cuál es la base anatómica de esta indigestión resistente? Reside en la obstrucción temprana del conducto de Wirsung, el conducto pancreático principal. Al bloquearse esta vía excretora debido al crecimiento celular anómalo, las células acinares no pueden verter el jugo pancreático en el duodeno. Y al carecer de ese flujo de enzimas, el proceso digestivo simplemente se detiene a nivel bioquímico. El paciente ingiere los alimentos, pero carece de las herramientas moleculares para procesarlos. Claro, el déficit involucra enzimas absolutamente vitales. Sin la tripsina, la digestión de proteínas se interrumpe por completo. Sin la amilasa, los carbohidratos complejos fermentan en el tracto superior. Y, de manera muy crítica, sin la lipasa, la degradación de triglicéridos se vuelve imposible. Y adicionalmente, dependiendo de la ubicación de la neoplasia, digamos si está en la cabeza del páncreas, la masa puede ejercer compresión extrínseca sobre el píloro. O sobre el duodeno proximal, sí. Esta obstrucción mecánica restringe el vaciamiento gástrico, lo que explica clínicamente la saciedad temprana, las náuseas profundas y la émesis de contenido alimenticio no digerido varias horas después de la ingesta. La consecuencia clínica más oidente de esta insuficiencia enzimática masiva, específicamente por la falta de lipasa, es la esteatorrea. Los cambios en las heces. Un indicador visual y olfativo fundamental. Exacto. La alteración drástica en la composición de las heces es un dato que los médicos de primer contacto deben interrogar minuciosamente. Al no existir digestión lipídica, las grasas dietéticas atraviesan íntegramente la luz intestinal. El cuadro clínico reportado involucra deposiciones extremadamente pálidas, a veces de color arcilla, voluminosas y con una consistencia aceitosa que las hace flotar. Y el síntoma que complementa este cuadro clínico de la esteatorrea es la halitosis fecal extrema. Por la fermentación bacteriana. Precisamente. El olor inusualmente fétido es consecuencia de la hiperfermentación y saponificación de las grasas no digeridas por parte de la microbiota del colon. Además, es esencial añadir que este colapso digestivo genera un patrón de tránsito intestinal altamente inestable en los pacientes. Alternando extremos, me imagino. Sí. El paciente puede alternar entre episodios de diarrea osmótica severa, desencadenada por esa carga masiva de nutrientes no absorbidos que retienen agua, y periodos de estreñimiento pertinazo. El estreñimiento ocurre presumiblemente cuando la masa tumoral en expansión compromete la motilidad intestinal por pura presión física, ¿correcto? Correcto. O cuando infiltra los plexos nerviosos mesentéricos, reduciendo drásticamente el tránsito fecal. Esa misma expansión tumoral que interfiere con la motilidad irremediablemente comienza a invadir estructuras anatómicas vecinas de mayor envergadura. El proceso maligno supera la fase de disfunción celular y se convierte en una obstrucción física evidente. Esto nos lleva a analizar las señales anatómicas obstructivas. Entrando en una fase clínica más visible. Iniciando por la ictericia. Generalmente, la atención diagnóstica se centra en la acumulación de bilirrubina que tiñe de amarillo las escleróticas y la epidermis. No obstante, existe un síntoma precursor crítico que suele derivarse a dermatología de forma muy equivocada y es el prurito. Un error de derivación que cuesta meses vitales. Exacto. ¿Cuál es el mecanismo fisiológico que explica por qué un paciente geriátrico desarrolla una picazón generalizada, implacable, semanas antes de que cualquier tinte ictérico sea perceptible? El desarrollo del prurito es una señal de alarma oncológica fundamental, presente en casi el 50% de los pacientes.
Ocurre en la fase más incipiente de la estasis biliar. Cuando un adenocarcinoma, situado generalmente en la cabeza del páncreas, comienza a comprimir el conducto colédoco, interrumpe el flujo normal de la bilis hacia el intestino delgado. Y la retención biliar comienza a manifestarse sistémicamente. Así es. Antes de que la bilirrubina conjugada retroceda masivamente hacia la circulación sistémica, en cantidades suficientes para causar la pigmentación amarilla, los ácidos y sales biliares se infiltran y se depositan directamente en la dermis. Generando una irritación química severa. Son altamente irritantes para las terminaciones nerviosas cutáneas. Generan un prurito intratable que frecuentemente interrumpe el ciclo del sueño del paciente. Y es crucial señalar que, bajo ninguna circunstancia, este prurito responde a tratamientos con corticosteroides tópicos o antihistamínicos. Es un sistema de alarma temprano innegable. Una picazón severa e inexplicable en un paciente de 65 años jamás debe ser desestimada como un problema dermatológico simple. Y a medida que la compresión del colédoco se vuelve total, se establece la tríada diagnóstica clásica. La ictericia franca en piel y mucosas. Exacto, sumada a la coluria, que es esa orina color té oscuro por el esfuerzo renal de eliminar bilirrubina, y la acolia, heces blancas por la falta de estercobilina. Esta obstrucción retrógrada también genera señales detectables a nivel anatómico mediante la palpación. El famoso signo de Courvoisier. Ese mismo, si un clínico palpa una masa firme en el cuadrante superior derecho que corresponde a una vesícula biliar distendida, pero el paciente no experimenta dolor a la palpación profunda, la presunción de malignidad aumenta exponencialmente. ¿Podría detallar el razonamiento biomecánico detrás de esto? El razonamiento es netamente estructural. Si la obstrucción biliar fuera causada por colelitiasis, es decir, por cálculos biliares comunes, la inflamación crónica previa habría generado fibrosis y cicatrización en las paredes de la vesícula. Impidiendo que se distienda de esta manera. Exacto, impidiendo su distensión masiva y causando además un dolor agudo característico en el paciente. Una vesícula palpable e indolora en un paciente ictérico sugiere que el árbol biliar se está dilatando silenciosamente a causa de una compresión lenta y progresiva más abajo en el conducto. Lo cual es altamente indicativo de un tumor pancreático o periampular. Sí, simultáneamente, el médico debe evaluar la hepatomegalia, el agrandamiento del hígado. Puede ser por retención de bilis, pero más gravemente, evidencia diseminación metastásica. El páncreas tiene acceso directo a la vena porta. Las células neoplásicas utilizan esta superautopista vascular para colonizar el hígado. De hecho, el 50% de los diagnósticos ya revelan metástasis hepática. Lo cual subraya la terrible limitación de depender del examen físico para el diagnóstico precoz. Si el proceso avanza al punto donde la neoplasia principal se percibe como una masa abdominal firme e irregular a través de la palpación, el pronóstico es adverso. Muy adverso. El páncreas es profundamente retroperitoneal. Claro, está resguardado detrás del estómago y el colon. Para que un tumor alcance una dimensión palpable a través de la pared abdominal, ha tenido que evadir toda contención estructural previa. Los datos confirman que, en esta etapa, escasamente un 20% de los cánceres califican para resección. La exploración manual, aunque es un pilar, llega demasiado tarde. Ante la convergencia de estos síntomas, el protocolo moderno exige imágenes médicas inmediatas. Tomografías computarizadas multifásicas o resonancias magnéticas son imperativas para visualizar las estructuras vasculares peripancreáticas que el tacto jamás discerniría. Y precisamente cuando la masa neoplásica rompe esos límites anatómicos e infiltra estructuras circundantes, el cuadro clínico transita hacia nuestra evaluación final. La invasión nerviosa y las señales sistémicas críticas. Aquí el silencio patológico termina y da paso al dolor constante. Un dolor que presenta un desafío analítico tremendo en geriatría. Un desafío monumental. La prevalencia de dolor de espalda en poblaciones mayores de 60 años es abrumadora, comúnmente diagnosticada como osteoartritis o estenosis espinal. ¿Cómo separan los protocolos médicos el dolor lumbar mecánico clásico del dolor neuropático penetrante característico de una invasión tumoral retroperitoneal? La diferenciación estricta radica en la respuesta posicional y la cualidad sensorial del dolor.
Un dolor lumbar mecánico clásico presenta exacerbaciones con el movimiento de la columna, con la bipedestación prolongada y suele mitigarse con el decúbito, el reposo absoluto o antiinflamatorios. Mientras que el dolor oncológico pancreático se comporta de manera opuesta, totalmente opuesta. Ocurre porque el tumor infiltra y destruye físicamente la vaina de mielina del plexo celíaco y los ganglios esplácnicos mayores, una red neurológica ubicada justo detrás del páncreas. El paciente describe un dolor sordo, terebrante, constante, que nace en la región epigástrica profunda y se irradia hacia la mitad de la espalda, entre los omóplatos. La naturaleza posicional resulta inconfundible. A diferencia del dolor mecánico, acostarse boca arriba agrava severamente la sintomatología, ¿correcto? Correcto. La física básica lo explica. Al adoptar la posición supina, el peso de los órganos abdominales y de la masa tumeral en sí misma ejerce una presión directa sobre la columna y el plexo nervioso expuesto. Los pacientes relatan una incapacidad absoluta para dormir en decúbito supino. Sí, encuentran un alivio muy marginal únicamente al adoptar la posición fetal o al sentarse inclinados hacia adelante, para liberar esa presión retroperitoneal. Esta manifestación neurológica está presente en hasta el 70% de los pacientes. Y más allá de la infiltración neural local, la malignidad altera el equilibrio vascular de manera sistémica, generando los temidos coágulos sanguíneos o síndrome de Trousseau. Una complicación hematológica sumamente crítica. Resulta alarmante constatar que la formación de trombosis venosa profunda, con edema y dolor agudo en las piernas, puede ser la primera manifestación de un carcinoma oculto. ¿Cómo logra una neoplasia pancreática alterar el sistema de coagulación de todo el torrente sanguíneo? El adenocarcinoma pancreático se distingue por crear un estado de hipercoagulabilidad extrema. Las células neoplásicas secretan continuamente altos niveles de factor tisular procoagulante y mucinas específicas hacia la sangre. Moléculas que actúan como potentes activadores de la cascada de coagulación. Exacto. Alteran la riología de la sangre y promueven la agregación plaquetaria espontánea. Se manifiesta como tromboflebitis migratoria. La amenaza vital aquí es el desprendimiento del trombo, provocando una embolia pulmonar masiva. ¿Y la evidencia es clara? Muy clara. Entre el 4 y el 10% de los coágulos no provocados en pacientes geriátricos esconden un cáncer subyacente. Finalmente, la acumulación de todas estas fallas sistémicas culmina en la fatiga profunda, un agotamiento extremo que no mejora con el sueño, provocado por la anemia de sangrados microscópicos, el robo de nutrientes por el tumor y el entorno inflamatorio crónico. El transporte de oxígeno a los tejidos colapsa por completo. Es la manifestación final del fracaso de la homeostasis. A manera de resumen clínico, tras desglosar estos 12 síntomas silenciosos, debemos reiterar que la presencia conjunta de alteraciones metabólicas, problemas digestivos persistentes y dolor atípico exige imágenes médicas inmediatas. Ultrasonido endoscópico, tomografías, resonancias. La acción debe ser inmediata y precisa. Se establece, por ende, una advertencia de salud para los adultos mayores y sus médicos. Las anomalías físicas inexplicables que duran más de 2 semanas requieren evaluación clínica profunda, no la simple supresión crónica de síntomas. En esta patología, prescribir tratamientos sintomáticos a ciegas es un riesgo inaceptable. Totalmente inaceptable. Para cerrar esta sesión médica, dejamos a quienes nos escuchan con una reflexión prospectiva basada en las fuentes analizadas. La oncología biomolecular investiga intensamente el desarrollo futuro de biomarcadores en heces, Aislando ADN tumoral o firmas bacterianas específicas. Exacto. Es paradójico y esperanzador pensar que los propios desechos metabólicos que delatan el fallo anatómico podrían convertirse pronto en el método de cribado no invasivo que revolucione la detección temprana de este devastador enemigo clínico.